según los horarios de donde estén. Buenas noches si andan por aquí cerca de Madrid y buenas tardes en Latinoamérica. Así que les damos la bienvenida. Y bueno, la idea es presentar nuestro diploma que está vinculado justamente con las prácticas inclusivas en el campo del autismo, ¿no? En las condiciones del espectro del autismo. Eh, para los que no nos conocen, yo soy Daniel Valdés, soy el director del diploma y la idea es comentarles aspectos académicos y cuál es nuestra propuesta de trabajo durante el año en nuestra plataforma virtual de Flaxo y luego también con la ayuda de Sofía, de Eli, de Pablo, de todo el equipo, otros temas que pueden ser administrativos o cómo inscribirse, etcétera, etcétera. Lo que necesiten preguntar lo pueden preguntar. Yo quería comentarles que en nuestro curso empezamos en el diploma con las primeras clases que tienen que ver con el marco del desarrollo, ¿no? Nosotros pensamos que es muy importante tener una teoría del desarrollo, luego cada una y cada uno elegirá la teoría o el modelo que le parezca más consistente. Nuestra propuesta es una propuesta constructivista, socioconstructivista o en la actualidad neuroconstructivista, teniendo en cuenta los aportes tanto más clásicos como pueden ser Piaget, Vygotsky, Brunner, y desde el neuroconstructivismo, Annette Karmilov-Smith y todo su equipo de colaboradores, que de alguna manera reúnen aspectos vinculados con la tradición constructivista, pero también teniendo en cuenta todos los aportes actuales de las neurociencias. Para eso, nuestra primera clase, contamos con una clase excepcional del doctor Mario Carretero, que es además el director del área. Y creo que esa clase en general, los alumnos que participan la ponderan mucho porque es una especie, para muchos, es como una especie de repaso o de reconstrucción un poco de esa historia del desarrollo vinculada con las ideas piagetianas y neopiagetianas, que en general todo el mundo conoce un poco, pero está bueno relacionarlas con aspectos que luego vamos a conectar directamente con la clínica y con lo educativo, ¿no? Luego yo tengo una clase donde ampliamos un poco esa perspectiva constructivista ya vinculada con aspectos socioculturales, la teoría sociohistórica, Vygotsky y los neovygotskianos, ¿no? Son muy importantes allí los aportes de Michael Tomasello, vinculados con los orígenes de la comunicación humana, una relectura de Vygotsky que nos hace entender mejor el tema del autismo. Recuerden que Vygotsky, una de las preocupaciones de Vygotsky fue justamente el tema de la discapacidad y en ese tema tuvo un enfoque sumamente original y diría único ya en los años 30. eh, y este enfoque tiene que ver con entender que el desarrollo puede seguir distintas vías, ¿no? Diferentes vías, que no hay una teleología fija del desarrollo, quiere decir, no hay un punto de llegada fijo, lo que sería el, entre comillas, normal, sino que hay diferentes vías de desarrollo y creo que eso nos ayuda a entender mejor al autismo como una expresión de la diversidad subjetiva. Y y no en vano también hablamos en la clase de autismo, donde se presenta el tema del autismo con nuestro querido amigo y maestro Juan Martos, que fue uno de los pioneros en temas de autismo en habla hispana y sigue estando muy activo en investigación, en docencia. Juan Martos habla de autismo y vinculaba esto con Vygotsky porque una de las primeras, aunque se conoce mucho el trabajo de Kanner y de Asperger, una de las primeras eh, científicas que plantea el tema del autismo en los años 20 es Gruña Sujareva y que además coincidió en congresos, por ejemplo en Moscú, con el propio Vygotsky, ¿no? Imaginen esos congresos. Lo que quiero decir es que hay muchas cosas que están vinculadas históricamente con temas de autismo que venimos a resignificar y creo que tienen más actualidad que nunca. Porque fíjense que tan actual es el tema de autismo en mujeres
y cómo las mujeres son infradiagnosticadas en autismo, como también la percepción y la realidad de que los instrumentos de evaluación diagnóstica han sido pensados sobre todo para varones, para niños y para varones. Y fíjense que esto no es casual, porque si bien se cita a Kanner en el año 43 y Asperger en el año 44, Sujareva tiene los primeros escritos sobre autismo en el año 25 y 26. Y entonces podemos decir que las mujeres fueron ahí doblemente discriminadas, tanto en herramientas como en criterios diagnósticos, como en los propios trabajos pioneros de autismo que se conocen ahora y que en general nadie duda de que deberían haber, seguramente los conocían otros autores en esa época, pero Sujareva no era nombrada, ¿no? Sujareva nació en Kiev y fíjense, mujer científica, judía, es decir, había como un ámbito de discriminación muy importante y ahora se están recuperando esos trabajos que nosotros vamos a compartir también en el curso, no simplemente por una cuestión histórica, sino porque cuando uno lee los escritos clínicos, realmente esos escritos clínicos son sumamente actuales. Y cómo describe a sus pacientes, varones y mujeres, es realmente conmovedor teniendo en cuenta que esos escritos clínicos cumplen 100 años, ¿no? Luego de la clase de Juan Martos tenemos una clase sobre evaluación y diagnóstico en temas de desarrollo y trastornos del neurodesarrollo, que tenemos la suerte de contar con Paco Rodríguez Santos. El doctor Rodríguez Santos es un experto y trabaja aquí para la Comunidad de Madrid y en la Universidad Autónoma de Madrid. Y realmente su trabajo es sumamente interesante porque en general, yo diría que todos los profesores que forman parte de nuestro equipo tienen esos tres pilares que para nosotros son sumamente importantes, ¿no? La docencia, o sea, la parte académica y la docencia, la investigación, porque todos son investigadores también, y la clínica. Trabajar en términos prácticos, tanto desde consultorios como en contextos naturales, como en la escuela, trabajar con personas autistas, ¿no? Y esos tres ámbitos son fundamentales porque son los que dan vida un poco al propio trabajo de comunicación, ¿no? Uno no puede comunicar solo lo que lee, sino también lo que investiga y sobre todo el día a día del trabajo con las familias, con las niñas autistas, los niños autistas, los adolescentes, los adultos, ¿no? Entonces, Paco Rodríguez Santos hace un trabajo muy interesante porque eh, probablemente aquí en España sea algo más conocido, pero en Latinoamérica en general muchos instrumentos no son tan conocidos y entonces es un recorrido para poner al día, bueno, cuáles son los instrumentos de evaluación más importantes y no solamente para temas de autismo, sino para temas vinculados justamente con evaluación neuropsicológica, evaluación del desarrollo y las coocurrencias que puede haber en la temática del autismo, ¿no? Por ejemplo, la atención, por ejemplo, ¿no? Em, Luego tenemos una clase junto con la doctora Karina Solkov, tenemos una clase sobre lenguaje en autismo y ahí es muy importante diferenciar comunicación, lenguaje y habla. No pedimos que sean expertos en lenguaje, no todos son logopedas o fonoaudiólogos o psicolingüistas, pero sí entender algunas cuestiones básicas que dan sentido a la intervención para entender mejor a las personas autistas y para intervenir mejor, vinculándolo con otro tema que viene después, que es sistemas aumentativos de comunicación, ¿no? Pero diferenciar comunicación, lenguaje y habla, y que lo primero que nosotros tenemos que evaluar justamente es la comunicación, ¿no? No meramente si habla o no habla, sino si se comunica y cómo se comunica y qué herramientas de comunicación y qué tipo de signos. Por eso se habla de la filosofía de la comunicación total, porque aunque seamos algo fundamentalistas de la palabra, tenemos que entender que la palabra es un signo, pero hay un multiverso de signos, ¿no? Y pueden ser gestos, pueden ser fotos, pueden ser dibujos. Em, También Raquel Ayuda, que es una experta en temas de comunicación y lenguaje, y ella va a hablar de instrumentos, técnicas, formas de intervención, programas de intervención.
en comunicación, lenguaje y habla, ¿no? Un tema apasionante, por ejemplo, que es el tema de las ecolalias, ¿no? Y cómo se trabaja el tema de las ecolalias, porque hasta no hace muchos años la idea era extinguir la ecolalia. Para el que no está al día, la ecolalia o que no tiene por qué conocer términos técnicos, pero la mayoría debe saber que cuando hablamos de ecolalia hablamos de la repetición, niños que repiten palabras o repiten frases de una película o de una serie o una frase que repite mucho la mamá o de un anuncio de la radio y repiten a veces largas frases, ¿no? Y entonces los programas más antiguos lo que tendían era a extinguir la ecolalia. El objetivo era extinguir la ecolalia. Y en la actualidad lo que se trata es de tratar de comprender la ecolalia. ¿Por qué? Porque la ecolalia es una vía de entrada a la comunicación y al lenguaje. ¿M? De hecho, cualquier niño con desarrollo típico tiene alguna fase ecolálica, es decir, repetir palabras o no, ¿no? Entonces, es muy interesante esto porque implica el tratar de meterse en ese sistema, tratar de comprender la función de la ecolalia, ¿no? Algo que se llama análisis funcional de la ecolalia. El tema es que con la repetición muchas veces ese niño o esa niña o ese joven o esa joven nos están intentando decir cosas y a veces no entendemos. Entonces, no se trata de extinguir, sino de tratar de comprender. Cada vez se conoce más sobre la función comunicativa de la ecolalia y ese es un tema que nosotros tratamos y además nos apasiona, ¿no? Marta Casanova, que también, bueno, Raquel Ayuda decía que es de aquí de Madrid, de España. Marta Casanova, que también es de aquí de España, directora de la Fundación Quinta. Ella trabaja sobre apoyo conductual positivo. Esto es parecido a lo que comentaba antes, ¿no? Los problemas de conducta o las conductas desajustadas a contexto. Entender la conducta en términos de contexto está relacionado también con no pensar en a priori que una conducta es buena o mala en sí misma, ¿no? Si yo, por ejemplo, me pongo a gritar y saltar como un poseso y estoy en, yo qué sé, en la cancha de River o del Atleti y hizo un gol Giuliano Simeone. Y bueno, si yo me pongo a saltar y a gritar, eso puede ser muy funcional. Sin embargo, si me pongo a saltar y a gritar en el aula o en un velatorio, esa misma conducta puede ser disfuncional. Entonces no se trata solamente de pensar que una conducta es buena o mala, o positiva o negativa en sí misma, sino entender el ajuste o desajuste pragmático a veces, el ajuste o desajuste al contexto que puede tener esa conducta. Es decir, a veces puede ser funcional al contexto o no. Pero en todo caso, la idea, como hablaba antes de la ecolalia, también es comprender la conducta. Y para eso, con Marta en la clase van a ver justamente análisis funcional de la conducta y el contexto del apoyo conductual positivo que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se basa justamente en tratar de comprender esa conducta, no ya como una mala conducta o como algo que hace ese niño o ese joven y me lo hace a propósito o es una especie de Maquiavelo, sino tratar de entender lo que llama Carr la hipótesis de la comunicación o la metáfora de la comunicación en la conducta, ¿no? La mayor parte de las veces esa conducta quiere decir algo, que el niño o la niña quieren algo y no lo pueden lograr por sí mismos, o que quieren evitar algo, o que quieren llamar la atención sobre algo, pero en todo caso, bueno, tienen derecho a hacerlo y nosotros tenemos el deber de tratar de comprender esa conducta para, en todo caso, poder enseñar alguna forma de comunicación funcional para que puedan lograr lo mismo. Traducido, o sea, quiere la pelota pero no la encuentra y viene y te tira de los pelos, y es una manera de pedir la pelota. Bueno, tiene derecho a pedir la pelota, pero si yo me doy cuenta que tirándome de los pelos está pidiendo la pelota, lo que tendré que trabajar es, bueno, ¿qué equivalente funcional? ¿De qué otra manera me puede pedir la pelota que sea un poco más funcional para ese niño o esa niña y que sea un poco más funcional para mi pelo y mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, esto es importante porque a veces lo que llamamos problema de conducta, o un niño o una niña que se tiran al suelo, o se pegan, o se agarran de los pelos, imaginen que yo trabajara solamente con extinguir esa conducta, pero lo que ese niño o esa niña tal vez esté manifestando que le duele la tripa, que le duele la panza, y no me lo sabe decir. Y entonces, imaginen que yo lo único que hago es tratar de que no haga esa conducta, y qué pasa con ese dolor y con esa manifestación, ¿no? Entonces, todas estas cosas aparecen
en distintas clases porque hay temas que son transversales, pero sobre todo aquí en la clase de apoyo conductual positivo de Marta Casanovas, ¿no? Em, Luego vemos una clase de intervención en TEA de nivel uno, lo que antes se llamaba Asperger. Recuperamos la etiqueta de Asperger para aquellos que aprendieron o que tienen diagnóstico de Asperger o que tienen pacientes, adolescentes o adultos que venían con su diagnóstico de Asperger, pero que ya en el nuevo modelo, a partir del 2013, ustedes saben que se habla de TEA de nivel uno. Pero ahí vamos a ver justamente ese nivel, ¿no? Y apoyos vinculados con niños y con adolescentes. Y cada vez más estamos trabajando, por ejemplo, sobre apoyos en la universidad para personas con TEA de nivel uno. Julia Benassi, que es una profesora de la universidad en Santa Fe, em, va a trabajar sobre bebés y sobre investigación en bebés, investigación que ella misma ha hecho y que viene haciendo sobre bebés, primeros indicadores, signos de alerta. Tengan en cuenta que en la actualidad, a los 9, 12 meses ya tenemos los primeros indicadores de autismo en los bebés, ¿sí? E incluso la investigación todavía experimental, con eye tracking, está planteando que en temas de atención ya se puede empezar a discriminar hacia los 6 meses en niños que van a tener diagnóstico de autismo y niños que no lo van a tener. Pero eso todavía es algo experimental. Pero a nivel epidemiológico, a nivel grandes poblaciones, hacia los 9 meses ya empezamos a ver señales de alerta. Julia da una clase preciosa con vídeos y con muchos ejemplos sobre bebés, investigaciones actuales con bebés y sobre todo estas investigaciones que nos ayudan a plantear aspectos vinculados con la detección temprana y el diagnóstico temprano. También tenemos clases sobre memoria, que da la doctora Karina Solkov. Karina Solkov hizo su tesis de doctorado en la Universidad Autónoma sobre memoria y viene trabajando desde hace tiempo y tiene distintas publicaciones sobre memoria y autismo y sobre todo memoria autobiográfica. Y como hay muchos mitos sobre la memoria en el autismo, bueno, vamos a ver si desmontamos algunos de esos mitos y trabajamos sobre, bueno, qué tipo de memoria, qué sistema de memoria puede estar más afectada o puede impactar más en el caso del autismo y qué tipo de apoyos también se pueden brindar, ¿no? Em, También hay una clase de la doctora Cecilia Montiel, que ella está en la actualidad en la Universidad de Río Grande Valley, en Texas, en Estados Unidos, y es una experta en autismo y en atención y entonces da una clase muy bonita sobre atención, y vinculada justamente con el diagnóstico diferencial, pero también vinculada con la coocurrencia entre autismo y problemas de atención. Magdalena Orlando da clases sobre educación inclusiva y también sobre inclusión laboral. Magdalena tiene mucha experiencia en este tema y ha trabajado como consultora en distintas instituciones, ha trabajado en la ONU, en Ginebra, en Naciones Unidas, como consultora de temas de educación inclusiva y cada vez más en el campo también de la inclusión laboral. Em, Ese es un tema clave, ¿no? Y que siempre nos preocupa. Em, Tenemos también una clase sobre cognición social, teoría de la mente, inteligencia emocional, y ahí vemos aspectos vinculados con la evaluación. Fíjense que la evaluación en el campo de lo que es la inteligencia emocional o la inteligencia interpersonal o social, según los autores, en definitiva en lo que es el campo de la cognición social, ahí tenemos como algo muy importante el diagnóstico diferencial para autismo, porque si solamente indagáramos sobre la inteligencia lógico-matemática, claro, nos encontramos con que hay personas autistas que tienen un nivel de inteligencia lógico-matemática promedio o alto o muy alto o altas capacidades incluso, pero siempre, siempre, siempre van a tener dificultades en cognición social. Y eso es sumamente importante, tanto evaluarlo como hacer una intervención adecuada, ¿no? Y para cerrar, que de alguna manera recogemos un poco los temas que hemos ido desarrollando durante todo el año del curso, cerramos con un tema que a nosotros nos parece sumamente interesante,
que es el tema de las representaciones del autismo, ¿no? Cómo se representa el autismo en las series, en las películas. Y además nos parece un tema interesante para tener una perspectiva crítica, ¿no? Porque así como hay películas y series donde el tema se trata de manera rigurosa y a veces incluso con consejo, con asesoramiento de familias y de personas autistas, otras veces se toma el tema del autismo de manera desastrosa y no se hace otra cosa que eh, digamos, reafirmar mitos, ¿no? En autismo. Pero también nos parece importante porque se arma como una discusión y un compartir sumamente interesantes, porque nosotros hemos visto mucho material, pero siempre hay algún colega, alumno del curso que dice, uy, vi esta película que por ahí otros no conocemos, y compartimos, y comentamos, y discutimos, y de repente a uno le parece muy buena y a otro no. Pero lo que tratamos de mirar ahí es la fundamentación científica, porque los profesionales que estamos en esto también es importante que estemos al día con estos temas, porque la familia te va a preguntar, mirá, se estrenó en Netflix, no sé, Goyo, ¿y qué tal es? No sé qué, a mí me pareció tal, ¿y a mí cuál? Y es verdad que un autista puede ser así o no puede ser así, etcétera, 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 ¿no? O una serie que se llama Dinosaurio, que escribe y protagoniza a una mujer autista, y está muy bien, y es muy respetuosa la serie y además es muy graciosa y está hecha por un autista y por una actriz y guionista autista, repito, y yo se las recomiendo, pero así vamos como abriendo ese abanico, ¿no? Y de discusión, de compartir la experiencia, de mirar cosas que por ahí ponernos al día que no habíamos visto, pero además de mantenernos actualizados como profesionales, porque repito, son cosas que nos vamos a encontrar que las familias nos van a preguntar, ¿no? Ese sería como un poco el cierre del curso. Les recuerdo que la organización en la plataforma tiene que ver con clases que están escritas y van siendo actualizadas y tienen también videos de los profesores y a veces videos de algunos casos o de algunas situaciones. Esto es importante porque el espacio de la plataforma virtual es sumamente dinámico y tratamos de ir enriqueciéndolo cada año con nuevos papers o nuevos artículos. Pero además otra cosa importante es que es el propio profesor, quien yo nombré aquí, que tiene muchísima experiencia, como Mario Carretero, o como Juan Martos, o como Paco Rodríguez, o como Raquel Ayuda, o como Karina Solkov, o como Julia Venasio, Magdalena Orlando, o sea, todos los profesores eh, cada uno va a responder sobre su clase. No es meramente que se cuelga una clase, ¿no? Sino que hay un foro donde uno va haciendo preguntas y comentarios y actividades, pero también hay un intercambio, cada semana hay un intercambio con el profesor autor de la clase, ¿no? Para preguntarle sobre su propia experiencia, sobre su visión del tema, sobre bueno, de algo que cada profesor es experto, ¿no? Luego también tenemos un espacio bastante más informal para contar un poco cada uno de dónde es, o sus experiencias, o qué es el café, ¿no? Y que en realidad se llama café y uno entra allí y puede compartir diferentes cosas con los colegas, con los compañeros, con, con los que andan por allí. Es como realmente un café virtual y alguien se acerca a un café y habla de distintos temas, ¿no? Así como en la clase en general se hablan de temas de la clase, eh, en el café vamos a ser más informales y a veces contar también experiencias propias, etcétera, ¿no? Fíjense que los foros del día a día los llevamos junto con Karina Solkov y yo mismo, y ahí vamos respondiendo en el día a día preguntas, comentarios. Aparte, repito, las preguntas que se le hacen al profesor autor de la clase, ¿no? Esta es un poco la dinámica y es una dinámica que es sumamente interesante porque, bueno, está bueno estar al día para ir preguntando semana a semana, pero también si de repente uno tuvo una dificultad una semana y se atrasó, bueno, la semana siguiente recupera la clase y la lee cuando puede y avanza. La idea es que cada uno, según los compromisos profesionales, familiares, personales, bueno, vaya siguiendo el ritmo del curso. Pero sabemos que la ventaja de que estén allí las clases es que uno puede ir viéndolo eh, cuando puede y a la hora que quiere, ¿no? El campus está abierto a las 24 horas. También con el cambio horario, cada uno responde y se mete a la hora que puede y responde a la hora que puede. Aquí ahora mismo son ya casi las 11, las 10:30 de la noche.
Y es importante tener en cuenta eso. Si de repente yo me conecté, no sé, alguien se conecta a las 2 de la mañana y deja un mensaje, ese mensaje sube. O sea, el campus está abierto todo el tiempo. ¿M? Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer en relación con lo académico o en relación con lo administrativo, lo económico, la certificación, etcétera, etcétera. Y abrimos espacio para las preguntas que quieran hacer y bueno, le respondemos todo lo que sea necesario. Espero que muchos de los que están aquí o miren este vídeo luego eh, se interesen por la propuesta y bueno, esperamos compartir este año de trabajo que sabemos además que creo que todos los años terminamos diciendo lo mismo, pero es la realidad, ¿no? Que es complicado. Para todo el mundo es complicado, por lo laboral, a veces también por los compromisos familiares, por la situación económica, bueno, por todo lo que conocemos. Y más creo, y hay que decirlo todo, que este ámbito de la discapacidad se ha resentido mucho. Sabemos que hay profesionales que cobran luego de 6 meses, o hay profesionales que no están cobrando, o hay en el campo de la discapacidad, ¿no? Y que estamos siendo como muy vapuleados y todo eso lo tenemos en cuenta, por eso valoramos muchísimo el compromiso, ¿no? De los profesionales, docentes, terapeutas, de diferentes ámbitos y de diferentes países de Latinoamérica que bueno, que se comprometen con entusiasmo, también con alegría, con ganas de aprender, y eso lo valoramos y es un poco el espíritu que mantiene este posgrado, este diplomado, esta plataforma, y que de alguna manera la enriquece y la hace crecer cada año. ¿M? Así que bueno, a los que se suban aquí al barco les damos la bienvenida, y si no, bueno, todo lo que quieran preguntar, tenemos a todo el equipo dispuesto para poder responder. ¿Eh? Pablo. Muchas gracias, Dani. Sí, eso, simplemente ahora abrir el espacio para consultas. Está Sofi para responder lo que corresponda a lo administrativo, o si alguien tiene alguna duda con respecto a lo académico, Daniel lo puede responder también. Quien quiera desmutearse puede levantar la mano o directamente abrir el micrófono y preguntar. Una pregunta. Bueno, gracias por la presentación, muy claro el enfoque del programa. Eh, Tomando ventaja ahí del comentario que hizo Daniel respecto de que son épocas que a veces tenemos muchas y múltiples ocupaciones, me gustaría entender, y obviamente que entiendo la propuesta es bastante autónoma desde el punto de vista de la administración del tiempo de estudio y demás, pero en la experiencia de ustedes, ¿cuál sería la demanda horaria o la carga horaria que tiene el programa y la preparación de los trabajos y los exámenes y demás? Eh, eh, Obviamente, de vuelta, considerando después cada uno puede eso resolverlo en menos o más tiempo. Pero en la experiencia de ustedes, ¿cuál sería el tipo de dedicación que amerita el programa? Sí, gracias, Hernán, ¿no? En términos generales, digamos, formalmente, los participantes tienen que rendir un examen parcial, que es un trabajo parcial, y un trabajo final. Eso es en términos formales, ¿no? Claro, sabemos además que la gente que hace el curso está realmente comprometida. Somos todos adultos, estamos trabajando en esto. Y entonces a veces la gente plantea, bueno, hay mucho material y a mí este material me va a servir y lo voy a profundizar más adelante. Y por ahí ahora leo las cosas básicas y luego profundizo esto. O acá me meto más en profundidad en este tema porque es un tema que me apasiona más. A mí me parece que lo que con los años de trabajo y luego también yendo, ahora yo estuve hace poquito en Chaco, en Salta, em, mm, y en Jujuy, y la verdad que es la experiencia de encontrar gente que viene y dice, yo estuve en el curso en tal año y yo estuve en tal otro año y qué es lo que en general hacen los alumnos, es como armarse una especie de banco de datos, ¿no? Y nos pasa a todos con los cursos, que a veces no podemos abarcar todo. Entonces, eh, lo importante sí es estar al día en términos de las clases, pero sobre todo en términos a nivel formal de los exámenes, ¿no?
pero cada alumno va recopilando las clases, luego a veces me traen, la otra vez me trajeron para firmar, como, yo digo, bueno, pero son muchos autores, ¿no? Porque habían hecho una especie de compilado, una especie de manual gigante con un compilado de clases y materiales, bueno, eran como varios tomos. Pero eso es un poco la idea, y yo creo que es un poco el espíritu de todos los profesores que participan acá, ¿no? Desde España, de Estados Unidos, de Argentina, que es el compartir, que probablemente eso fue lo que a mí me impactó mucho cuando yo empecé a trabajar en el área hace ya varios años, es que como muchos colegas compartían con generosidad el material, las guías, porque esa es la idea, es poder, si yo tengo un material, em, por supuesto respetando siempre los copyright y todo eso, ¿no? Pero muchas de las guías que son de circulación libre o en la información de tal libro para que cada uno adquiera, etcétera, etcétera, pero la idea es compartir, porque no sirve de nada que yo tenga un buen material y lo guarde en mi cajón, ¿no? Porque la idea es que cada uno lo pueda usar en donde esté trabajando. Y a veces, como vos decís, Hernán, no lo podés leer eso para la semana que viene, pero bueno, te queda ese archivo para leértelo cuando puedas, porque lo vas a usar con tu alumno, con tu paciente, o esa es un poco la idea del curso, ¿no? No que se atiborren en el día a día de material y de lectura, porque sabemos que es imposible, porque hay bastante material, pero sí que te quede esa especie de archivo que puedas ir recopilando y guardando y que te vaya sirviendo en relación con las prácticas, ¿no? Porque a veces nos pasa también y nos pasa a todos cuando vamos a un curso o cuando vamos a un congreso. Yo hace poco estuve en un congreso y de repente el tema era un tema que por ahí a mí no me conmovía tanto, pero de repente surge en un paciente adulto el tema y entonces yo sé dónde ir a buscar, ¿no? Y esa es un poco la idea, es dónde vamos a buscar ese material que nos puede servir, ¿no? O sea, en términos formales vos tenés que cumplir con el parcial y el final. Las actividades que se promueven en el foro son actividades optativas, ¿no? Nadie es que exige que se haga la actividad, pero en definitiva la actividad sirve como autoevaluación, porque yo voy a mirar una actividad y voy a decir, ah, este tema lo entendí o este tema me falta entenderlo. Y a veces los alumnos han valorado mucho eso porque ni siquiera mandan la actividad, sino que mandan una pregunta vinculada con esa actividad porque no entienden cómo resolverla y eso les hizo pensar en algún tema teórico que quieren profundizar o sobre el que quieren preguntar, ¿no? Así que esa es un poco la idea como disparador, ¿no? Del diplomado. Gracias por la respuesta. Bien. Hola, ¿qué tal? Aprovecho para presentarme y ir respondiendo un par de preguntas que hicieron en el chat. Mi nombre es Sofía Capielo, voy a ser una de las secretarias de esta propuesta de posgrado. Bien, en principio los requisitos para ingresar al diploma son muy sencillos. Al momento de la inscripción les vamos a estar solicitando que nos envíen tanto foto, escaneo de su documento de identidad, su DNI, como una foto de igual forma. Título superior, puede ser terciario o universitario. Es requisito que sea de al menos 4 años. Y en caso de no contar con este, solicitamos que nos envíen un mail para poder evaluar su caso y poder asesorarlos. Otra de las consultas en relación a el puntaje docente en nuestra web, que es aprendizaje.flaxo.org.ar, que ahora la vamos a estar compartiendo en el chat. Van a poder encontrar en la parte del diploma superior de esta propuesta un apartado donde dice puntaje docente. Ahí podrán cliquear y habrá un cuadro explicativo de las provincias y cuál es el puntaje docente que otorga en cada uno. De igual forma, recomendamos que consulten en la junta docente de su jurisdicción para eso. Em, Cualquier otra consulta me encuentro a disposición y cualquier otra consulta particular se pueden estar comunicando a nuestra casilla de mail, que es prácticasinclusivas@flaxo.org.ar, y voy a ser yo, yo quien les responda. Los costos, bien, en relación a eso, tanto los aranceles como los planes de pago, los van a encontrar en la misma web
y les va a estar llegando un mail entre hoy y mañana, cuando finalice la reunión, en relación a cuáles son los planes de pagos, cuáles son las modalidades de pagos también, donde va a estar toda la información detallada y también con el formulario de inscripción. Sí, aquí también hace una consulta una colega de Perú, que acabo de volver de Perú, que precioso que está Lima. Sí, tenemos muchos alumnos de Perú y Flaxo es una entidad internacional, ¿no? Y sí tiene reconocimiento en los distintos países. Siempre ustedes tienen que ver porque hay temas de jurisdicción que hay que hay que ver con el Ministerio de Educación de cada país, porque son cuestiones políticas que a veces van variando, ¿no? Em, pero en general siempre ha tenido reconocimiento académico y además prestigio académico en los distintos países de Latinoamérica, ¿no? Pero en todo caso te aconsejo mirar em, en cada uno, como decíamos, en su jurisdicción, pero seguramente hay temas como más técnicos, ¿no? Pero en general, cuando uno presenta el currículum para ser valorado en distintos ámbitos, es muy importante el tema, por ejemplo, de la carga horaria, del programa, etcétera, etcétera. Y todo eso luego lo pueden comentar con Sofía. Todo eso, bueno, está certificado debidamente y ustedes pueden tener esa certificación para presentar luego, no sé, en una oposición o en un concurso o en el currículum para un trabajo, ¿no? Ahí, Dani, hay otra pregunta por chat sobre, sobre un tema académico. Sí, no, aquí es importante tener en cuenta esto. Nosotros nos vamos a centrar en niños y adolescentes, digamos, como más infanto-juvenil, pero no en adultos. Lo cual no significa que no demos ejemplos con adultos muchas veces o que no hagan preguntas y las contestamos, porque en la actualidad estamos trabajando con adultos también y estamos haciendo investigación sobre adultos. eh, pero nosotros tenemos que hacer un recorte necesariamente para cada curso, porque es inabordable sino el tema. Entonces, aquí el recorte es sobre niñez y algo de adolescencia, ¿no? Pero piensen que tiene que ver con atención temprana y luego lo que en general se llama infanto-juvenil, pero no enfocamos directamente a adultos. Aunque repito, hay cuestiones que salen de adultos siempre, ¿no? El tema de adultos es sumamente específico, el diagnóstico en adultos es específico, el tratamiento en adultos es específico, los apoyos laborales para adultos. Evidentemente, en el curso que da Magdalena sobre empleo con apoyos, bueno, se habla de adultos, ¿no? Pero el enfoque sobre todo en niños y adolescentes. Eso ténganlo en cuenta. ¿M? Bien, en relación al periodo de inscripción, en este momento se encuentra disponible la inscripción promocional relativa a la inscripción temprana. Esta va a durar lo que dure hasta final de noviembre. También en el mismo mail que les va a estar llegando podrán ver con qué contarán con esta inscripción y cuáles son los beneficios que otorga inscribirse en este periodo. La cursada comienza en abril. Van a tener allí un tiempo también para poder hacer una adaptación al campus virtual, pero el mismo también abrirá en el mes de abril. Algo que preguntan aquí sobre la experiencia previa. El campus siempre decimos, y la verdad que es real, está siempre en construcción, porque nosotros hacemos una propuesta, pero luego se va enriqueciendo con las preguntas, con los aportes, con iniciativas que surgen en el campus, incluso discusiones o debates entre alumnos o preguntas. Entonces,
no es requisito tener experiencia en autismo. Hay profesores, hay terapeutas, hay terapistas ocupacionales, hay logopedas, fonoaudiólogos, hay musicoterapeutas, hay profesores de educación física, hay psicomotricistas, hay psicopedagogos, psicopedagogas, psicólogas, psicólogos. Es decir, tenemos un abanico muy amplio y muchos tienen algo de experiencia, pero otros están empezando. Las clases están pensadas como para empezar a ver qué es el autismo, cómo se define el autismo, cómo se detecta, cómo se diagnostica. Luego, cada uno profundiza o pregunta en relación con su propia experiencia, con su recorrido, con su perspectiva académica, y eso enriquece un poco a todo el mundo. A veces alguien que está empezando hace una pregunta que, bueno, ilumina a todo el mundo, aunque parece algo bastante elemental, nunca es elemental, porque hay cosas, de hecho, bueno, hay nuevas investigaciones de las que por ahí nadie está enterado y que las vamos comentando. Entonces, no es requisito tener experiencia porque este es el primer nivel de un diplomado, no es que sea un segundo nivel o un tercer nivel, sino que es nos abrimos a esa experiencia y vamos construyendo el campus con los aportes de cada uno según el recorrido de cada uno. También hemos tenido, por ejemplo, profesores o psicólogos adultos autistas y eso también ha sido una experiencia, porque a la vez que estaban aprendiendo cosas y debatiendo y discutiendo temas y haciendo preguntas, también comentaban algunas experiencias personales vinculadas con el autismo, ¿no? Y eso también es muy válido dentro del curso y, y sirve para que aprendamos, ¿no? Sobre puntos de vista, perspectivas en primera persona. No sé si hay alguna cosa más, Pablo, yo no veo, o si hay alguna... Hay una pregunta más para Sofi por ahí que quizás hay que resolver por correo, que preguntan si puede hacer la diplomatura siendo técnica universitaria en acompañamiento terapéutico de una universidad de 3 años, que también tiene el tramo pedagógico Patricia Fernández. Bien, lo mismo. Si es posible, comuníquese con el mail que lo dejé en el chat, que ahí le vamos a estar pidiendo que nos envíe lo mismo, un escaneo de su título, su documento y también em, su currículum lo más actualizado para poder evaluar la admisión. No, acá preguntan si los trabajos tienen que ver con personas con autismo. No, porque nosotros asumimos que no todo el mundo tiene alumnos o pacientes autistas. Algunos hacen el curso para aprender justamente o porque pueden llegar a tener alumnos, por ejemplo, pero no pedimos eso. En general los trabajos son trabajos más bien creativos, lúdicos, constructivos, vinculados con relacionar temas, mm, formular preguntas, pero relacionados con todo el campo de temas que yo comenté antes, vinculados con los contenidos del curso. Pero no se pide experiencia de pacientes o de alumnos, que también alguien puede comentar estas cosas, pero es que no se pide porque no es un requisito que estén trabajando con personas autistas para hacer el curso, ¿no? Hay una pregunta importante de tema de cursada que hace Claudia Mastronardi, que es si hay clases sincrónicas o si son todas asincrónicas. No hay clases, para decirlo en términos criollos, no hay clases en vivo, en directo. O sea, todas las clases se van colgando semana a semana, se van poniendo en la plataforma y luego hay videos, pero uno puede, lo que yo comentaba antes, de repente tu horario son las 3 de la mañana, bueno, te metes a esa hora. O según el país en el que estés, uno puede leer, bajarse el material y leerlo cuando quiera, o puede mirar el video que está ahí cuando quiera. No hay ningún requisito ni ninguna exigencia de que tenés que estar online a las 6 de la tarde del martes. Eso no existe en nuestra plataforma. Porque además también teniendo la experiencia de que hay gente de distintos países, sería muy poco operativo, ¿no? O sea, no hay clases en vivo. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta o comentario más. Si no,
No hay nada más, ¿no, Pablo? No, por ahora no hay, no Bueno, hay. les agradezco mucho a quienes estuvieron presentes aquí y a los que nos van a ver en video. Y también le agradezco a todo el equipazo que tenemos, a Sofía, a Pablo, a Federico, a Eliana, bueno, a Mario Carretero, que es director del área, bueno, a todo el equipo de Flaxo también de Virtual, y, y bueno, que trabajamos hace años juntos y que bueno, esto es como una orquesta, ¿no? Cada uno con su música, pero tratamos de hacer algo en conjunto que, bueno, que siga siendo de calidad y que nos siga a nosotros comprometiendo día a día porque realmente es un tema que nos apasiona y sobre lo que trabajamos, ¿no? No es algo diferente a lo que hacemos en el día a día, ¿no? Particularmente yo hago, hoy mismo estuve a la mañana haciendo diagnóstico, hago diagnóstico de niños, adolescentes y adultos, y también trabajo en tratamientos y en investigación, ¿no? Así que es algo que hacemos y que nos apasiona hacer y nos apasiona compartir en esta plataforma. Cualquier otra duda que surja, pregunta, etcétera, etcétera, y tienen, bueno, todos los mails, la web de Flaxo y lo que necesiten, no duden en escribir y preguntar. 5 minutos, Sofía responde todo. No, den un poco de tiempo, tampoco. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande y estamos en contacto, con los que quieran seguir en contacto. Un abrazo.